Desde el legendario papel de Dayan en la Guerra de los 6 días hasta las agresivas tácticas militares de Sharon, Israel ha tenido algunos de los jefes militares más famosos y competentes. En el vídeo de hoy exploraremos el mundo de los jefes militares más renombrados de Israel. Desde su brillantez estratégica hasta sus controvertidas decisiones, estas personas han dejado una huella indeleble en el panorama militar y político de la nación. Acompáñenos a explorar sus vidas y sus logros. Sumérjase. David Ben-Gurion. Declaramos el establecimiento de un Estado judío en Israel, el Estado de Israel. Desde su temprana implicación en el sionismo hasta su papel fundamental en la Declaración de Independencia de Israel, la trayectoria de Ben-Gurion es una muestra de resistencia, pero es su liderazgo militar lo que realmente le distingue. Con decisiones audaces y mano firme, Ben-Gurion supervisó la formación de las fuerzas de defensa de Israel, unificando las milicias en un formidable ejército nacional. Su impactante implicación en sucesos como el atentado del Hotel Rey David y sus maniobras estratégicas durante la Guerra Civil de 1947-1948 demuestran su dedicación a la causa. La Guerra Árabe-Israelí de 1948, también conocida como la Guerra de la Independencia, fue un momento decisivo para el recién creado Estado de Israel. Las naciones árabes, entre ellas Egipto, Jordania, Siria e Irak, intentaron aplastar a la incipiente nación e impedir su existencia. Pero Ben-Gurion, con su perspicacia militar, demostraría ser un adversario formidable. Ante la inminencia de la guerra, Ben-Gurion tomó una serie de decisiones estratégicas que determinarían el resultado del conflicto. Uno de sus movimientos más audaces fue mantener las posiciones y lanzar una ofensiva una vez evacuadas las fuerzas británicas. Esta calculada estrategia permitió a Israel obtener una ventaja crucial y declarar la independencia el 14 de mayo de 1948. Comprendió la importancia de una fuerza militar unificada y supervisó la formación de las fuerzas de defensa de Israel. Aplicó una política de unificación de todas las fuerzas militares, incluido el famoso Palmach, una organización paramilitar judía. Esta integración no solo reforzó las capacidades militares de Israel, sino que también garantizó el control del gobierno central sobre todas las fuerzas armadas. Uno de los aspectos más chocantes del liderazgo de Ben-Gurion durante la guerra fue su implicación en el asunto del Altalena. El Altalena, un barco que transportaba armas y municiones para el Irgun, un grupo militante sionista, se vio atrapado en una lucha de poder entre el gobierno de Ben-Gurion y el Irgun. En un acto de audacia, Ben-Gurion ordenó a las IDF que bombardearan el barco, lo que provocó bajas y la disolución del Irgun. Esta controvertida decisión puso de manifiesto el compromiso de Ben-Gurion de mantener el control del gobierno central sobre todas las fuerzas militares. Los logros militares de David Ben-Gurion durante la guerra le valieron el título de padre fundador de Israel. Tras la creación del Estado de Israel, Ben-Gurion centró su atención en la construcción de una nación fuerte y próspera. Comprendió que el éxito de Israel no dependía solo de la fuerza militar, sino también del desarrollo de instituciones estatales que darían forma al futuro del país. Una de las primeras prioridades de Ben-Gurion fue supervisar la absorción de los inmigrantes judíos en la sociedad israelí. Oleadas de inmigrantes judíos llegaron a Israel, buscando refugio y un nuevo comienzo. Ben-Gurion reconoció la importancia de integrar a estos recién llegados y proporcionarles el apoyo necesario para prosperar en su nueva patria. Defendió iniciativas como la Agencia Judía, que desempeñó un papel crucial en la coordinación de los esfuerzos de inmigración y asentamiento. A través de estas instituciones se aseguró de que los inmigrantes recibieran el apoyo necesario, incluyendo vivienda, educación y oportunidades de empleo. Bajo su liderazgo, Israel fue testigo de la construcción de carreteras, ferrocarriles y puertos, sentando las bases para el desarrollo económico y la integración regional. También reconoció la importancia de establecer relaciones diplomáticas y asegurar el lugar de Israel en la comunidad internacional. A pesar de la oposición y los desafíos, trabajó incansablemente para mejorar las relaciones con otras naciones y lograr el reconocimiento de la soberanía de Israel. Su liderazgo y sus decisiones estratégicas sentaron verdaderamente las bases de la nación fuerte y próspera que Israel es hoy. Moshe Dayan, nacido el 20 de mayo de 1915 en el kibutz de Gania Aleph, Palestina, Dayan se convirtió en una leyenda militar desde muy joven. Se alistó en la Haganá, la fuerza de defensa judía anterior al Estado, a los 14 años, mostrando una feroz determinación por proteger su patria. Las primeras experiencias de Dayan en la Haganá sentaron las bases de sus futuras hazañas militares.
En la década de 1930, Dayan sirvió en los escuadrones nocturnos especiales bajo el mando de Orde Wingate durante la revuelta árabe en Palestina. Fue durante esta época cuando Dayan perfeccionó sus habilidades en la guerra de guerrillas, aprendiendo tácticas valiosas que le servirían en los años venideros. Sin embargo, su dedicación a la causa tuvo un coste, ya que perdió el ojo izquierdo a manos de un francotirador durante una incursión contra las fuerzas de Vichy en el Líbano en la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, el compromiso de Dayan con la defensa de Israel siguió siendo inquebrantable. En 1947 fue nombrado miembro del Estado Mayor de la Haganá, donde desempeñó un papel crucial en el reclutamiento de agentes para recabar información sobre las fuerzas irregulares árabes. Cuando estalló la guerra árabe-israelí de 1948, Dayan fue nombrado comandante militar de las zonas de Jerusalén controladas por los judíos. Bajo el mando de Dayan, las fuerzas judías repelieron con éxito el avance sirio, deteniendo su avance e impidiéndoles capturar Jerusalén. Sin embargo, las ofensivas militares de Dayan en Jerusalén no estuvieron exentas de contratiempos. Lanzó dos operaciones infructuosas, la Operación Yebusi y la Operación Ben-Nun, en un intento de ampliar el control judío sobre la ciudad. El liderazgo de Dayan durante la guerra árabe-israelí de 1948 fue más allá de la defensa de Jerusalén. También desempeñó un papel crucial en el sector del Valle del Jordán, deteniendo con éxito el avance sirio y asegurando la zona para las fuerzas judías. La guerra árabe-israelí de 1948 marcó un punto de inflexión en la historia de Israel. A pesar de la inferioridad numérica y de armamento, las fuerzas judías, bajo el liderazgo de figuras como Moshe Dayan, salieron victoriosas. En los años previos a la Guerra de los 6 días, las tensiones entre Israel y sus vecinos árabes habían llegado a un punto de ebullición. La amenaza de un ataque inminente se cernía sobre Israel, que se encontraba rodeado de fuerzas hostiles. Fue en este entorno volátil cuando Dayan asumió el cargo de ministro de Defensa, con la inmensa responsabilidad de salvaguardar la nación. El nombramiento de Dayan como ministro de Defensa se produjo en un momento crítico. Su reputación de genio militar y su amplia experiencia le convertían en el candidato ideal para dirigir los esfuerzos de defensa de Israel. El 5 de junio de 1967, Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, marcando el comienzo de la Guerra de los 6 días. La Fuerza Aérea Israelí ejecutó un ataque aéreo devastador, paralizando la Fuerza Aérea Egipcia y obteniendo la superioridad aérea en cuestión de horas. Con la superioridad aérea asegurada, Dayan centró su atención en la ofensiva terrestre. Las fuerzas israelíes avanzaron rápidamente hacia la península del Sinaí, rompiendo las líneas egipcias y cruzando el canal de Suez. La audacia y rapidez de las operaciones militares israelíes cogieron desprevenidas a las fuerzas árabes, lo que condujo a una serie de sorprendentes victorias. Simultáneamente, Dayan dirigió operaciones militares en el frente sirio. Las fuerzas israelíes repelieron a las fuerzas expedicionarias jordanas e iraquíes, bombardeando las afueras de Damasco y neutralizando eficazmente la amenaza procedente del norte. Uno de los logros más significativos de la Guerra de los 6 días fue la toma de Jerusalén Este. Dayan supervisó personalmente la operación, que supuso la reunificación de Jerusalén bajo control israelí. A pesar de las resonantes victorias, la Guerra de los 6 días también expuso las vulnerabilidades de Israel. La guerra hizo añicos la percepción de invencibilidad israelí y puso de relieve la necesidad de un acuerdo de paz global en la región. Tras la Guerra de los 6 días, Dayan participó en negociaciones y debates que darían forma al futuro de la región. Abogó por una solución diplomática y trabajó para lograr una paz duradera. La Guerra de los 6 días marcó un punto de inflexión en la historia de Israel. Consolidó la reputación de Dayan como genio militar y le convirtió en una figura clave de la política israelí. Su brillantez estratégica, su liderazgo y su inquebrantable determinación desempeñaron un papel fundamental en la consecución de una victoria decisiva para Israel. Ariel Sharon, nacido en Kfar Malal, en la Palestina del Mandato, hijo de inmigrantes judíos rusos, Sharon tuvo una distinguida carrera militar. A los 20 años se alistó en la Haganá, la organización paramilitar judía que más tarde se convertiría en el núcleo de las fuerzas de defensa israelíes. Su primer contacto con el combate fue en la batalla de Latrun, un lugar estratégico que controlaba la carretera a Jerusalén. La batalla fue feroz, con ambos bandos luchando por el control de esta ruta de suministro crucial.
A pesar de las numerosas bajas, la unidad de Sharon consiguió asegurar la zona, garantizando el flujo de suministros a Jerusalén. Tras la batalla de Latrun, la carrera militar de Sharon siguió floreciendo. Fue destinado a la Brigada Alexandroni, una unidad de renombre conocida por su tenacidad y eficacia en combate. Durante la guerra, la unidad de Sharon participó en numerosas operaciones destinadas a asegurar los asentamientos judíos y defenderse de los ataques árabes. Una de las batallas más notables en las que participó Sharon fue la de Be'er Tuvia. En este enfrentamiento, la unidad de Sharon repelió con éxito un asalto árabe a la zona de Be'er Tuvia, de importancia estratégica, garantizando la seguridad de los asentamientos judíos cercanos. Los logros militares de Sharon durante la Guerra de Palestina de 1948 no se limitaron a operaciones defensivas. También desempeñó un papel clave en las campañas ofensivas destinadas a ampliar el territorio israelí. Una de esas operaciones fue la toma de la carretera vital que unía Tel Aviv con Jerusalén, conocida como la Carretera de Birmania. La unidad de Sharon, bajo su mando, aseguró con éxito esta ruta de suministro crucial, garantizando el flujo de bienes esenciales y refuerzos a las fuerzas israelíes. Uno de los capítulos más significativos de la carrera militar de Ariel Sharon fue su papel en la Guerra del Líbano de 1982. Como ministro de Defensa de Israel en aquel momento, Sharon fue el impulsor de la decisión de invadir Líbano, con el objetivo de expulsar a las fuerzas palestinas de sus bastiones y desestabilizar al vecino del norte. La Guerra del Líbano de 1982 fue un conflicto complejo y polifacético en el que participaron diversos actores y que tuvo consecuencias de gran alcance para la región. El principal objetivo de Israel era eliminar la amenaza que suponían los grupos armados palestinos que operaban desde Líbano, en particular la Organización para la Liberación de Palestina, dirigida por Yasser Arafat. Bajo el liderazgo de Sharon, las fuerzas de defensa israelíes lanzaron la Operación Paz para Galilea el 6 de junio de 1982. La fase inicial de la operación se centró en establecer una zona de seguridad en el sur del Líbano para proteger a las comunidades fronterizas israelíes de los ataques transfronterizos. Sin embargo, el alcance de la operación pronto se amplió y las fuerzas israelíes avanzaron más hacia el interior del territorio libanés. Sharon creía en llevar la lucha al enemigo e infligir daños significativos en sus infraestructuras y capacidades. Este enfoque se reflejaba en la doctrina Dahiyah del ejército israelí, que implicaba la destrucción masiva de infraestructuras físicas para llevar a los vecinos de Israel en Gaza y Líbano a la oscuridad. Uno de los aspectos más controvertidos de la Guerra del Líbano de 1982 fue la masacre de Sabra y Shatila. En septiembre de 1982, tras el asesinato del presidente electo libanés Bashir Gemayel, las milicias cristianas libanesas entraron en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila, en el oeste de Beirut. El ejército israelí, bajo el mando de Sharon, tenía entonces el control de la zona. Lo que ocurrió en los días siguientes fue una tragedia espantosa. Las milicias cristianas, con la complicidad de algunos soldados israelíes, llevaron a cabo una masacre de refugiados palestinos. El número exacto de víctimas sigue siendo controvertido, pero se calcula que murieron entre 800 y 3.500 palestinos, entre ellos mujeres, niños y ancianos. La masacre de Sabra y Shatila conmocionó al mundo y empañó la reputación de Israel. En un principio, Sharon fue considerado responsable indirecto de la masacre, ya que se produjo bajo control israelí. Se creó una comisión de investigación israelí, conocida como la Comisión Kahan, para investigar los hechos. Aunque Sharon no fue declarado culpable de participación directa en la masacre, los sucesos de Sabra y Shatila se convirtieron en una mancha en su legado. Los críticos se refirieron a él como el carnicero de Beirut y le acusaron de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos. La masacre también provocó protestas y condenas generalizadas, tanto en Israel como a escala internacional. Tras la guerra y la masacre de Sabra y Shatila, la carrera política de Sharon se enfrentó a importantes desafíos. Fue relevado de sus funciones como ministro de Defensa en 1983, tras las conclusiones de la Comisión Kahan. Sin embargo, Sharon volvería más tarde a la política, demostrando su resistencia y su capacidad para desenvolverse en el complejo panorama de la política israelí. Sharon murió en 2014, portavoz de Hamas. Nuestro pueblo palestino vive un momento histórico con la muerte de este criminal. Sus manos están manchadas con la sangre de nuestro pueblo y de nuestros dirigentes. Ezer Weizmann asumió el mando de las Fuerzas Aéreas Israelíes en 1958,
en un momento en que la nación se enfrentaba a importantes retos de seguridad. Una de las primeras iniciativas de Weizmann como comandante fue modernizar la flota de aviones de las Fuerzas Aéreas Israelíes. Encabezó la adquisición de cazas de última generación, como el Dassault Mirage IE de fabricación francesa, que proporcionó a las Fuerzas Aéreas Israelíes una velocidad, maniobrabilidad y potencia de fuego inigualables. Weizmann también dio prioridad al desarrollo de capacidades autóctonas de fabricación de aviones. Un logro notable fue el desarrollo del EI Kafir, un caza supersónico que demostró la destreza tecnológica y la autosuficiencia de Israel en materia de defensa. Pero las contribuciones de Weizmann a las fuerzas aéreas israelíes fueron más allá de la adquisición de nuevos aviones. Weizmann puso en marcha rigurosos programas de entrenamiento, haciendo hincapié en la importancia de la preparación para el combate, la destreza táctica y el trabajo en equipo. Bajo el mando de Weizmann, las fuerzas aéreas israelíes llevaron a cabo numerosas operaciones con éxito. Una de ellas fue la Operación Focus, llevada a cabo durante la Guerra de los 6 Días de 1967. Weizmann ideó un audaz plan para neutralizar a la Fuerza Aérea Egipcia lanzando un ataque preventivo. En cuestión de horas, los cazas israelíes destruyeron la mayoría de los aviones de la Fuerza Aérea Egipcia, paralizando su poderío aéreo. El liderazgo de Weizmann también fue decisivo durante la Guerra del Yom Kippur en 1973. A pesar del ataque por sorpresa de Egipto y Siria, Weizmann movilizó rápidamente a las fuerzas aéreas israelíes y lanzó una serie de contraataques que cambiaron las tornas de la guerra. Los ataques de precisión de la Fuerza Aérea Israelí contra los aeródromos, las instalaciones de radar y la infraestructura militar enemigas mermaron gravemente la capacidad ofensiva de las fuerzas árabes. La perspicacia estratégica y las acciones decisivas de Weizmann desempeñaron un papel crucial en la victoria final de Israel en la guerra. Las contribuciones de Ezer Weizmann a los esfuerzos de defensa y paz de Israel se extendieron más allá de su carrera militar. Weizmann asumió el cargo de ministro de Defensa bajo el liderazgo del primer ministro Menachem Begin en 1977. Uno de los logros notables de Weizmann como ministro de Defensa fue su papel en el desarrollo de las conversaciones de paz que condujeron a los históricos acuerdos de Camp David en 1978. Weizmann, con su profundo conocimiento de las complejidades de la región, desempeñó un papel crucial para salvar las distancias entre Israel, Egipto y Estados Unidos. En Camp David, Weizmann colaboró estrechamente con el presidente egipcio Anwar Sadat y el presidente estadounidense Jimmy Carter para negociar un marco de paz. Los acuerdos de Camp David sentaron las bases para el posterior Tratado de Paz entre Israel y Egipto, que se firmó en 1979. El Tratado de Paz con Egipto fue un hito histórico, ya que supuso la primera vez que un país árabe reconocía el derecho de Israel a existir y establecía relaciones diplomáticas con el Estado judío. El papel de Weizmann en el proceso de paz no terminó con la firma del tratado. Como ministro de Defensa, desempeñó un papel vital en la aplicación de las medidas de seguridad previstas en el acuerdo. Trabajó incansablemente para garantizar una transición fluida de las fuerzas israelíes desde la península del Sinaí, ocupada por Israel desde la Guerra de los 6 Días de 1967. El liderazgo y el compromiso de Weizmann con el proceso de paz fueron decisivos para mantener la estabilidad y fomentar la confianza entre Israel y Egipto. Más allá de sus contribuciones al Tratado de Paz con Egipto, Weizmann también se centró en reforzar las capacidades de defensa de Israel. Durante su mandato, como ministro de Defensa, supervisó el desarrollo de tecnologías y sistemas militares avanzados mientras buscaba vías diplomáticas para la paz. Sin embargo, el mandato de Weizmann como ministro de Defensa no estuvo exento de desafíos. El proceso de paz se enfrentó a la oposición de facciones de línea dura dentro de Israel, y Weizmann encontró la resistencia de quienes se oponían a hacer concesiones por la paz. A pesar de estos retos, Weizmann se mantuvo firme en su compromiso de encontrar una solución pacífica al conflicto árabe-israelí. Ehud Barak. Desde sus humildes comienzos en el kibutz Mishmar Hasharon hasta su ascenso como 10º primer ministro de Israel, la trayectoria de Barak es extraordinaria. Nacido el 12 de febrero de 1942, el camino de Barak estuvo pavimentado de valentía y brillantez estratégica, ya que desempeñó un papel fundamental en las batallas de la Guerra de los 6 Días y la Guerra de Yom Kippur. Pero fue su liderazgo en audaces incursiones de comandos, incluida la legendaria misión de rescate de rehenes de 1972, lo que realmente puso de manifiesto sus excepcionales habilidades.
En los prolegómenos de la Guerra de los 6 Días, en junio de 1967, las tensiones entre Israel y sus vecinos árabes eran máximas. Barak, entonces un joven y prometedor comandante de las FDI, recibió el encargo de dirigir un equipo de soldados de élite en una arriesgada misión para capturar el estratégico paso de Mitla, en la península del Sinaí. Esta operación formaba parte de una ofensiva israelí de mayor envergadura destinada a neutralizar la amenaza que representaban Egipto, Jordania y Siria. A pesar de la feroz resistencia de las fuerzas egipcias, Barak logró superar al enemigo y asegurar el paso de Mitla. La Guerra de los 6 Días marcó un punto de inflexión en la región e Israel se convirtió en la potencia dominante de Oriente Próximo. El papel de Barak en este conflicto le valió el reconocimiento y el respeto de las FDI y de la comunidad internacional. Sin embargo, fue durante la Guerra del Yom Kippur, en octubre de 1973, cuando la capacidad de liderazgo de Barak se pondría a prueba. El ataque por sorpresa lanzado por Egipto y Siria cogió a Israel desprevenido y las IDF lucharon inicialmente por repeler a las fuerzas enemigas. Barak, que entonces era jefe de la división de inteligencia de las IDF, desempeñó un papel crucial en la recopilación de información vital y en la formulación de una estrategia de contraofensiva. El liderazgo de Barak fue decisivo para cambiar el curso de la guerra, ya que las fuerzas israelíes lograron hacer retroceder al enemigo y recuperar el territorio perdido. A lo largo de su carrera militar, Ehud Barak demostró una dedicación inquebrantable a la seguridad y el bienestar de Israel. Su brillantez estratégica, su capacidad de liderazgo y su valor ante la adversidad le han convertido en una de las figuras militares más veneradas de Israel. Yigael Yadin. En los anales de la historia de Israel, hay pocas figuras tan influyentes y sobrecogedoras como Yigael Yadin. Nacido en Jerusalén en 1917, Yadin pasó de ser un joven recluta de la Haganá a convertirse en el segundo jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, dejando una huella indeleble en la historia de Israel. El nombramiento de Yigael Yadin como jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel en 1949 marcó un punto de inflexión en la historia de la joven nación. Yadin heredó unas FDI que aún estaban en pañales y que se enfrentaban a numerosos retos y amenazas. Una de sus primeras tareas fue reorganizar el ejército permanente, racionalizando su estructura y mejorando su eficacia. Yadin reconoció la necesidad de una fuerza bien organizada y disciplinada y aplicó medidas para garantizar que las IDF funcionaran como una unidad cohesionada. Introdujo nuevos programas de entrenamiento, haciendo hincapié en la importancia de la forma física, la destreza táctica y el trabajo en equipo. El servicio militar obligatorio fue otro aspecto que Yadin trató de mejorar. También estableció un sistema para movilizar rápidamente a las reservas en tiempos de crisis, garantizando que Israel pudiera responder con rapidez a cualquier amenaza. El liderazgo visionario de Yadin se extendió más allá del funcionamiento interno de las IDF. Bajo su dirección, las IDF establecieron asociaciones con otras naciones, intercambiando conocimientos y experiencia en tácticas militares y tecnología. Uno de los momentos decisivos del mandato de Yadin como jefe de Estado Mayor fue la puesta en marcha del Plan Yadin. Esta estrategia global pretendía abordar los retos de seguridad a los que se enfrentaba Israel, especialmente tras la Guerra Árabe-Israelí de 1948. El plan se centraba en la fortificación de las fronteras de Israel, la mejora de la recopilación y el análisis de información y el aumento de las capacidades de las IDF, tanto en la guerra convencional como en la de guerrillas. El mandato de Yadin también fue testigo de importantes avances en tecnología militar. Yadin supervisó la adquisición y el desarrollo de material militar avanzado, como aviones, tanques y artillería. A pesar de sus muchos logros, Yadin se enfrentó a la crítica y la oposición de algunos sectores, especialmente en lo relativo a los recortes presupuestarios militares. Yadin creía firmemente que una defensa fuerte era esencial para la supervivencia de Israel, y se enfrentó al primer ministro David Ben-Gurion por esta cuestión. Finalmente, estos desacuerdos provocaron la dimisión de Yadin en 1952. Sin embargo, su legado como líder militar visionario y sus contribuciones a las IDF perduran hasta nuestros días. Aunque la carrera militar de Yigael Yadin es sin duda impresionante, sus contribuciones al campo de la arqueología son igualmente notables. Tras abandonar las FDI, Yadin se dedicó al estudio de textos antiguos y se embarcó en numerosas expediciones arqueológicas que arrojarían nueva luz sobre la historia de Israel y la región circundante. La pasión de Yadin
por la arqueología se encendió durante sus estudios en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde se doctoró en 1955. Su investigación se centró en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo Q, los rolos del Mar Muerto. La pericia de Yadin para descifrar textos antiguos y su meticulosa atención a los detalles le permitieron hacer descubrimientos revolucionarios en estos manuscritos antiguos. Uno de sus logros más notables fue su participación en la excavación de las cuevas de Qumran, donde se descubrieron los rolos del Mar Muerto. Estos textos antiguos, que datan de hace más de 2000 años, proporcionaron una valiosa información sobre las prácticas religiosas y culturales de la época. La actividad arqueológica de Yadin no se limitó a los rollos del Mar Muerto. Dirigió expediciones a algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes de Israel, como Masada y Tel Megiddo. En Masada, Yadin descubrió una extraordinaria fortaleza que había sido el escenario de una dramática última batalla de los rebeldes judíos contra las fuerzas romanas. Tel Megiddo, otro importante yacimiento arqueológico, proporcionó a Yadin más información sobre la historia del antiguo Israel. La excavación de esta antigua ciudad reveló capas de civilización que abarcan miles de años, desde el período cananeo hasta la época de la monarquía israelita. Los descubrimientos de Yadin en Tel Megiddo arrojaron luz sobre la dinámica política, social y económica del antiguo Israel, proporcionando una comprensión más profunda de la rica historia de la región. Además de sus excavaciones, Yadin desempeñó un papel fundamental en la difusión de la arqueología entre el público. Yadin fue un arqueólogo excepcional, además de un líder militar que contribuyó en gran medida al bienestar de Israel y su pueblo. Mordechai Gur. El siguiente es Mordechai Gur, un nombre sinónimo de liderazgo y valor en los anales de la historia militar de Israel. El liderazgo de Mordechai Gur durante la Guerra de los 6 Días es testimonio de su brillantez estratégica y su inquebrantable determinación. Como comandante de la 55A Brigada Paracaidista de Reserva, Gur desempeñó un papel fundamental en una de las campañas militares más importantes de la historia de Israel. La guerra, que tuvo lugar en junio de 1967, vio cómo Israel se enfrentaba a amenazas inminentes de los países árabes vecinos. Ante este grave peligro, el liderazgo de Gur resultó decisivo para asegurar una victoria decisiva a las fuerzas israelíes. A la brigada de Gur se le encomendó la difícil misión de capturar la ciudad vieja de Jerusalén, un objetivo altamente estratégico y simbólico. La ciudad vieja, incluido el venerado Monte del Templo, había estado bajo control jordano desde la guerra árabe-israelí de 1948. Bajo el mando de Gur, la 55ª Brigada ejecutó una operación meticulosamente planeada para recuperar este territorio histórico. La batalla por Jerusalén fue encarnizada, con intensos combates calle a calle y una decidida resistencia por parte de las fuerzas jordanas. El liderazgo y la perspicacia táctica de Gur se pusieron de manifiesto mientras guiaba a sus tropas por las estrechas y traicioneras callejuelas de la ciudad vieja. A pesar de las dificultades del terreno y de la feroz oposición, la brigada de Gur avanzó con determinación. Fue durante esta intensa batalla cuando Gur pronunció las ahora famosas palabras que quedarían grabadas para siempre en la historia. El monte del templo está en nuestras manos. El monte del templo está en nuestras manos. Esta icónica declaración, hecha por la radio militar, resonó en toda la nación y simbolizó la reunificación de Jerusalén bajo control israelí. El liderazgo de Gur no solo aseguró una importante victoria militar, sino que también demostró su profundo conocimiento de la importancia histórica y religiosa de la ciudad vieja. La toma de la ciudad vieja, de Jerusalén, fue un punto de inflexión en la Guerra de los 6 Días, y el liderazgo de Gur desempeñó un papel crucial en este logro trascendental. Raphael Eitan. Desde su papel en la Guerra Árabe-Israelí de 1948 hasta su brillantez estratégica durante la crisis de Suez, la Guerra de los 6 Días y la Guerra del Yom Kippur, Eitan hizo cosas notables por su patria. Nacido en 1929 en Tel Adashim, en la Palestina del Mandato, hijo de inmigrantes judíos ucranianos, el destino de Eitan, como líder militar, estaba escrito en las estrellas. El periplo militar de Eitan comenzó a finales de la década de 1940, durante el tumultuoso período de la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Tras la guerra de 1948, Eitan fue seleccionado para recibir formación especializada y pronto se le confiaron mayores responsabilidades. Su excepcional rendimiento y su inquebrantable dedicación le llevaron a la cima de su carrera militar.
el puesto de jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. En 1978, Eitan asumió este prestigioso cargo, convirtiéndose en el militar de más alto rango del país. Uno de los más notables fue el bombardeo del complejo del reactor nuclear iraquí de Osirak en 1981. Eitan desempeñó un papel fundamental en la planificación y ejecución de esta audaz operación, que causó conmoción en todo el mundo y puso de manifiesto el inquebrantable compromiso de Israel con su seguridad. Sin embargo, en 1982 dirigió a las IDF en la Guerra del Líbano, un conflicto que empañaría para siempre su legado. La guerra se vio empañada por acusaciones de abusos contra los derechos humanos, en particular la masacre de Sabra y Shatila. Tras retirarse del ejército en 1983, Rafael Eitan inició un nuevo capítulo de su vida, la política, que le llevó a fundar el partido Tzomet, un partido político conservador. El partido Tzomet, bajo el liderazgo de Eitan, ganó adeptos rápidamente, atrayendo a un importante número de seguidores con sus opiniones conservadoras sobre defensa y política exterior. En 1984, la destreza política de Eitan se vio recompensada cuando fue nombrado ministro de Agricultura en el Gobierno de Unidad Nacional. En este puesto, aportó su disciplina y eficacia características al sector agrícola, aplicando reformas que revitalizaron la industria y garantizaron la seguridad alimentaria de la nación. Introdujo técnicas agrícolas modernas, promovió la investigación y el desarrollo agrícolas y aplicó políticas de apoyo a los agricultores que garantizaban precios justos para sus productos. En 1988 fue nombrado ministro de Medio Ambiente, cargo que le permitió abordar problemas medioambientales acuciantes y promover prácticas sostenibles. A lo largo de su carrera política, Eitan siguió siendo una figura controvertida. Sus opiniones conservadoras y sus polémicas declaraciones sobre los árabes provocaron a menudo acalorados debates y suscitaron las críticas de sus oponentes. Pero Eitan nunca vaciló en su compromiso de proteger los intereses de Israel y garantizar su seguridad. La trayectoria política de Eitan llegó a su fin en 1999, cuando se retiró de la política. Murió en 2004. Dan Shomron. En la historia militar de Israel hay nombres que se han convertido en sinónimo de valentía y liderazgo. Pero hay un nombre que a menudo pasa desapercibido, eclipsado por las figuras más prominentes de la época. Ese nombre es Dan Shomron, un hombre cuyas notables contribuciones como líder militar de Israel han sido en gran parte olvidadas. En el verano de 1976, el mundo asistió atónito al desarrollo de una audaz misión de rescate en el corazón de África. Era la Operación Entebbe, una misión que parecía imposible, pero bajo el liderazgo de Dan Shomron, la historia comienza el 27 de junio de 1976, cuando un avión de Air France con 248 pasajeros fue secuestrado por terroristas palestinos y alemanes. Los secuestradores desviaron el avión al aeropuerto de Entebbe, en Uganda, donde mantuvieron a los pasajeros como rehenes, exigiendo la liberación de prisioneros palestinos. Al difundirse la noticia del secuestro, Israel se enfrentó a una decisión crítica. El primer ministro Yitzhak Rabin, el ministro de Defensa Shimon Peres y el jefe del Estado Mayor Mordechai Gur recurrieron a Dan Shomron, entonces comandante de la brigada paracaidista, para idear un plan de rescate de los rehenes. Shomron, conocido por su meticulosa planificación y su actitud tranquila, presentó un audaz plan de rescate a los dirigentes israelíes. Propuso una operación encubierta para llevar comandos israelíes a Entebbe, donde sorprenderían a los terroristas y liberarían a los rehenes. El plan parecía audaz, pero la confianza y la brillantez estratégica de Shomron convencieron a los dirigentes israelíes para que le dieran luz verde. Con la aprobación asegurada, Shomron reunió un equipo de comandos de élite de las unidades más selectas de las IDF, incluidas Sayeret Matkal y la brigada paracaidista. El equipo se sometió a un riguroso entrenamiento, preparándose para la peligrosa misión que les esperaba. El 3 de julio de 1976 se puso en marcha la operación. 4 aviones de transporte israelíes, disfrazados de aviones militares ugandeses, transportaron a los comandos y su equipo hasta Entebbe. El elemento sorpresa era crucial para el éxito de la misión, y Shomron había planeado meticulosamente cada detalle. El caos estalló cuando los aviones aterrizaron en el aeropuerto de Entebbe. Los comandos neutralizaron rápidamente a los guardias ugandeses y se dirigieron hacia el edificio de la terminal donde se encontraban los rehenes. Shomron, liderando desde el frente, se aseguró de que sus tropas se mantuvieran concentradas y decididas. Dentro de la terminal, los rehenes estaban atenazados por el miedo y la incertidumbre. Pero entonces oyeron el sonido de disparos y explosiones.
Eran los comandos israelíes que acudían en su rescate. El liderazgo tranquilo y sereno de Shomron dirigió la operación, asegurándose de que los rehenes fueran evacuados sanos y salvos. La operación de rescate duró apenas 90 minutos, pero su impacto fue profundo. 3 rehenes murieron trágicamente durante la operación, junto con Jonathan Netanyahu, hermano del futuro primer ministro Benjamin Netanyahu. Sin embargo, la mayoría de los rehenes fueron rescatados con éxito y los terroristas fueron eliminados. Pero esto no fue todo. En las primeras horas del 6 de octubre de 1973, el sonido de las sirenas rompió la tranquilidad de Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Israel estaba siendo atacado. El asalto por sorpresa de Egipto y Siria marcó el comienzo de la guerra de Yom Kippur. Al frente de este crisol estaba de nuevo Dan Shomron. En aquel momento, Shomron comandaba la División 401, una unidad clave encargada de defender el frente sur de Israel. A medida que se desarrollaba la guerra, se vio inmerso en el corazón de la batalla, dirigiendo a sus tropas con determinación y perspicacia táctica. Los primeros días de la guerra estuvieron marcados por intensos combates y numerosas bajas. Las fuerzas egipcias y sirias habían lanzado un ataque coordinado, cogiendo a Israel desprevenido. Pero Shomron, con su calma y serenidad, reunió a sus tropas e ideó una estrategia para repeler al enemigo. Uno de los momentos más críticos se produjo cuando la división de Shomron recibió el encargo de capturar la estratégica ciudad de Adabilla. El éxito de esta misión tendría implicaciones de largo alcance para la defensa de Israel. Con una planificación meticulosa y una ejecución precisa, Shomron dirigió a sus tropas en un audaz asalto, capturando Adabilla y asegurando un punto de apoyo vital en la península del Sinaí. Pero el liderazgo de Shomron no se detuvo ahí. A medida que la guerra avanzaba, siguió inspirando a sus tropas, predicando con el ejemplo e inculcando un sentido de resistencia y determinación. Su capacidad para tomar decisiones difíciles, bajo presión y adaptarse a circunstancias que cambiaban rápidamente resultó crucial para cambiar el curso de la guerra. Un incidente durante la guerra ejemplificó el liderazgo de Shomron y su compromiso con la seguridad de sus soldados. En medio de intensos combates, Shomron se encontró con Emanuel Sakal, uno de los comandantes del regimiento. En un momento de vulnerabilidad, Shomron habló a Sakal con un tono más suave, instándole a dar prioridad a la seguridad de sus tropas. Comprendió la inmensa responsabilidad que tenía como líder y la importancia de preservar la vida de sus soldados. La división de Shomron desempeñó un papel fundamental en la victoria final de Israel en la guerra de Yom Kippur. Tras la guerra, las contribuciones de Shomron al ejército israelí fueron ampliamente reconocidas. Su liderazgo durante la guerra del Yom Kippur y su papel en la victoria de Israel se convirtieron en parte de su legado perdurable. Pero fiel a su naturaleza modesta, Shomron nunca buscó el protagonismo. Siguió sirviendo a su país con dedicación y humildad, anteponiendo siempre las necesidades de sus soldados y la seguridad de Israel a todo lo demás. Aviv Kochavi. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Aviv Kochavi, 22º jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. Aviv Kochavi, nacido el 23 de abril de 1964, comenzó su andadura militar en 1982, cuando se incorporó a las Fuerzas de Defensa de Israel como paracaidista en la renombrada Brigada de Paracaidistas. Como paracaidista, Kochavi se distinguió rápidamente como un soldado capaz y dedicado. Su excepcional forma física, combinada con su compromiso con la misión, le granjearon el respeto tanto de sus camaradas como de sus superiores. No tardó en llamar la atención de sus oficiales al mando, que reconocieron su potencial de liderazgo. El talento de Kochavi no tardó en ponerse a prueba cuando fue nombrado jefe de la compañía antitanque de la brigada, pero fue durante su mando del batallón de paracaidistas 101, Peten, cuando Kochavi demostró realmente sus dotes de liderazgo. Al batallón se le encomendó llevar a cabo operaciones de contraguerrilla en el sur del Líbano, una misión difícil y peligrosa. Bajo el mando de Kochavi, el 101º Batallón Peten logró resultados notables. Desbarataron eficazmente las operaciones enemigas, neutralizaron las amenazas y garantizaron la seguridad de los ciudadanos israelíes. Tras su exitoso mandato como comandante del 101º Batallón Peten, Kochavi siguió ascendiendo en el ejército israelí. Asumió varios puestos de mando, cada uno de los cuales consolidó aún más su reputación de líder capaz y visionario. El siguiente nombramiento importante de Kochavi fue el de comandante de la brigada paracaidista. Durante su mandato,
Introdujo nuevos métodos de entrenamiento y tácticas operativas que revolucionaron el funcionamiento de la brigada. El éxito de la brigada paracaidista, bajo el liderazgo de Kochavi, no pasó desapercibido. Su excepcional actuación y su pensamiento estratégico llamaron la atención de oficiales de más alto rango, lo que llevó a su nombramiento como comandante de la División Gaza. Este puesto le situó al frente de una de las regiones más difíciles y volátiles del conflicto palestino-israelí. Como comandante de la División Gaza, Kochavi se enfrentó a la ingente tarea de mantener la seguridad y la estabilidad en medio de una escalada de tensiones. El mandato de Kochavi como comandante de la División Gaza coincidió con el estallido de la Primera Intifada, un periodo marcado por protestas palestinas generalizadas y violentos enfrentamientos con las fuerzas israelíes. Su liderazgo durante esta época tumultuosa se caracterizó por un enfoque equilibrado que daba prioridad a la seguridad tanto de los soldados israelíes como de los civiles palestinos. Tras su exitoso mando de la División de Gaza, la carrera de Kochavi siguió ascendiendo. Fue nombrado comandante del Mando Norte, cargo que le situaba al frente de la seguridad y defensa de las fronteras septentrionales de Israel. En este puesto se enfrentó a la amenaza constante de Hezbolá, un grupo militante bien armado y muy organizado que operaba en Líbano. El mandato de Kochavi, como comandante del Mando Norte, estuvo marcado por una serie de operaciones estratégicas destinadas a neutralizar la amenaza de Hezbolá. En reconocimiento a su excepcional liderazgo y contribución al ejército israelí, Kochavi fue nombrado director de inteligencia militar. En este papel, fue responsable de supervisar los esfuerzos de recopilación de inteligencia de Israel y proporcionar información crítica para apoyar las operaciones militares. En enero de 2019, Kochavi se convirtió en el 22º jefe de Estado Mayor del Ejército. Durante su mandato, dirigió acciones como un ataque aéreo que acabó con la vida de un alto mando de la Yihad Islámica Palestina y tomó el control de las pruebas de COVID en Israel durante la pandemia mundial. En mayo de 2021 tuvo lugar la operación Guardián de los Muros, una crisis que duró 11 días y en la que se dispararon más de 4.360 cohetes contra Israel. Kochavi también puso en marcha una lucha antiterrorista en Cisjordania, que se saldó con la detención de más de 2.000 palestinos tras atentados terroristas. La Guarida de los Leones, un grupo de jóvenes palestinos, estuvo a punto de ser aniquilado por las fuerzas de las FDI. El 16 de enero de 2023, Kochavi terminó su servicio militar activo y traspasó su papel a Herzi Halevi. Según algunos miembros de la prensa israelí, Kochavi y la estrategia que propugnaba se consideraron factores importantes en el fracaso del ejército israelí a la hora de defender el sur de Israel durante la invasión de Hamas en 2023. Esto fue todo sobre los líderes militares más famosos de Israel. Gracias por quedarse con nosotros. Si le gusta nuestro contenido, nuestros vídeos más recientes están a solo un clic de distancia.